una horita de análisis de la NFL y por ahora de cerrar esta temporada, pues hemos decidido hacer un programa de cierre y el análisis del Super Bowl. Bienvenido, David. Qué bueno tenerte después de algunas semanas y de algunos meses. Hemos estado hablando mucho las últimas semanas de lo que ha sido la NFL, pero no hemos podido hacer programa, así que ha sido hoy el día que podemos hacer el análisis del Super Bowl. ¿Qué tal, ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo David? estamos? Pues muy bien, la verdad que muy ocupado, con muchísimo trabajo, muchísimo jaleo. Y sí, ya se acaba una nueva temporada de fútbol americano. La verdad que una temporada de nuevo creo que intensa, bonita, Ujú. difícil y con la reivindicación de que tenemos una nueva dinastía en ciernes, de que tenemos un jugador extraordinario, de que tenemos un equipo extraordinario y de que simplemente que lo disfrutemos simplemente. Fíjate que yo soy de 49ers, pero sinceramente hay que ser objetivos y hay que saber reconocer cuando te estás enfrentando a algo increíble. Y lo de Kansas es descomunal, lo de Patrick Mahomes es increíble, ya no hay ningún epíteto para poder definirlo. Y sin duda vimos un partido, en mi opinión, dramático, y he usado esa palabra para definirlo, algo, una Super Bowl, igual no con tanta calidad, en mi opinión, en cuanto a espectáculo como el año pasado, pero sí llena de emoción, de tensión y de dos equipos que dieron una elección defensiva y que se decidió, como siempre, por detalles y simplemente también por tener a un tío que es superior al resto y por los detalles, insisto, es un mix entre detalles y tener a alguien superior. Así que la verdad que disfrutamos bastante, pero bueno, ahora a desconectar un poquito, a descansar, a relajarnos, luego llegar al draft, etcétera, etcétera. Pero en lo que es fútbol americano ya toca desconectar y toca ya, pues bueno, que hay otras cosas también, como digo yo, en la vida también y a veces nos olvidamos un poquito, ¿no, Javi? Sí, eso es así. A veces nosotros tenemos o llevamos vidas muy ocupadas y en realidad lo que deseamos es que esto sea nuestro hobby, disfrutar de lo que vemos, es un entretenimiento y claro, es cierto que nosotros deseamos que nuestros equipos se vuelvan, somos aficionados a este deporte, queremos que nuestros jugadores o el jugador que nosotros nos gusta gane, pero es verdad, hay que ser honesto con las personas que nos escuchan y, y, y con lo que es la evidencia factual, empírica de lo que es este deporte. O sea, hay un jugador que está claro, es una superestrella y es así, o sea, no hay no más que rendirse a la evidencia, incluso con números, estadísticas, de que estamos enfrente al mejor jugador de este deporte actualmente. Yo creo que, no sé, solo por entrar primero, me gustaría entrar un poco al detalle del partido, pero antes de dar el resultado, del análisis en sí, eh, eh, solo quería que destacaras, quizás en una frase, en una expresión, tú ya lo has dicho, el partido como juego a lo mejor no fue el mejor, pero tú, por lo que significa, por lo que le transmitimos o lo que transmite este deporte a la audiencia, a la que lo ve, lo que representa la cultura americana, ¿cómo definirías este partido en sí? Como Respecto a la cultura americana o al partido no, en no, sí, yo, en general, porque no veces, por ejemplo, nosotros podríamos darle un titular. Imagínate haciendo el siguiente ejercicio. Eres el redactor en jefe de un periódico americano de cualquier ciudad y necesitas darle un titular a lo que sucedió el domingo. ¿Cuál hombre, sería mira, tu titular? es difícil eso así decirlo, pero algo así, como que he dicho lo de drama en Las Vegas o algo así, la verdad, o algo así, o la leyenda, pero sí, drama en Las Vegas, realmente, porque fue un partido, aunque destacamos al Patrick Mahomes y el MVP, y luego hablaremos un poco de él, la verdad que fue dramático, yo había momentos de una tensión increíble que sinceramente no sabías lo que iba a pasar. Intuías por dónde iba a ir el partido, porque yo lo intuía, y sabiendo sobre todo, ya entraremos a analizar las defensas cansadas, la calidad de un equipo y otro, la diferencia entre un juego y otro, y luego los errores, y luego entraremos en los errores de banquillo. Por cierto, ahora ya acaban de despedir al entrenador Ujú. coordinador defensivo de 49ers, que yo no sé
si tuvo gran culpa o no en el partido, pero bueno, hay que señalar a alguien. Y luego, por ejemplo, en cambio, Español lo ha renovado con Kansas City, que es una gran victoria de Español, en mi opinión, en este partido. Se ha reivindicado como un entrenador defensivo absolutamente élite, un maestro en todo lo que hace, y la verdad que Kansas tiene asegurado que ese equipo va a funcionar más tiempo para lo que quieren ellos montar, esa famosa dinastía en el tiempo, que veremos hasta dónde llega, ¿no? Que por cierto, bueno, ya que estamos aquí en directo y ahora mismo cuando estamos grabando en este momento, no sé si querías apuntalar o no, pero una noticia muy triste por el momento. Tenemos desde Kansas, estaban en la celebración y ha habido un tiroteo en la celebración. Por el momento, últimas noticias, en este momento que vamos leyendo, hay 2 detenidos, un muerto, 10 heridos. Es las últimas noticias que tenemos. No sabemos si esto se van a incrementar las cifras o van a cambiar, pero no sabemos qué tipo de, por qué ha sido este tiroteo, si es algún tipo de reivindicación política, si es algún tema personal o un tema aún perturbado, o simplemente dar la nota dentro de lo que es llamar la atención en Estados Unidos y con el tema de las armas. No entramos porque no tenemos información, Sí, pero exactamente. una pena, macho, que pasen Por estas cosas. supuesto. Uh-huh. Porque al final nosotros queremos hablar de deporte, ¿no? Pero Eso es. no somos inherentes a las cosas que pasan a nuestro alrededor y son así, son noticias. Y esto es como lo que sucedió, solo por dar un dato histórico. A mí, ¿sabes qué? A mí me gusta revisar datos históricos y sucesos que incrementan el deporte. Por ejemplo, cuando sucedió el ataque de las Torres Gemelas el 11 de septiembre, se tenía que jugar esa semana, se suspendieron las Major, en este caso se suspendió la NFL y se jugó una semana después. Y eso es lo que provocó que el último partido de la conferencia o los campeonatos de conferencia solo hubiera una semana entre la semana de la final de la conferencia y el Super, porque normalmente hay dos. O sea, cuando se juegan las finales de conferencia hay 2 semanas para... Porque también tenemos que pensar que ahora la NFL, el show del Super Bowl, implica mucho más. Media Center, la prensa internacional, la preparación del estadio, la preparación del espectáculo y lo que se ha transformado la NFL a lo que era hace unos años. Pero claro, este tipo de cosas cuando pasan, lamentablemente ensucian o se pierde un poco el foco de lo que es el deporte. Mira, se está metiendo Héctor. Vamos a invitarle a darle paso. A ver si se pone. Vamos a ver cómo justo aquí la grabación de todo. Ah, bueno, estamos justito bien todos. Así que, Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te escuchamos. No te vemos. Uh-huh. Pues No escuchamos. ahora le hablamos y nos comenta. Eh, el tema está que lamentablemente el espectáculo pierde un poquito su foco, su eh, de lo que en realidad nosotros queremos hacer es disfrutar de este deporte. Vamos solamente a dar los resultados y un poco las estadísticas del partido. El partido lo gana Kansas City Chiefs en el tiempo extra, 25-22. Como todo el mundo lo sabe, se jugó en Las Vegas, Nevada, en el nuevo Allianz Arena, el nuevo estadio de los Las Vegas Raiders. Los San Francisco 49ers caen en un partido en que Brock Purdy, que es el jugador, por decirlo así, dentro del ataque ofensivo, porque sabemos que esta liga de quarterback, no pudo seguirle el paso en el final del encuentro. Al final, como habíamos dicho, estamos en presencia del mejor jugador en estos momentos de la liga, en el caso de Patrick Mahomes. Termina con Patrick Mahomes 333 yardas, 34 para 46 pases completados, 2 touchdowns, una intercepción y se gana el MVP del partido. Yo si yo me hago mi auto pregunto qué es lo que titularía como el titular más loco, como el titular del diario, de decir, oye, este es el final. Yo creo que
se es injusto, o sea, debemos ser más justos de lo injustos que somos. Ahora, como titular del partido, así como más que final dramático, sería final épico. Otro final épico para un gran partido, para una gran final. Me dijo un compañero de trabajo que había visto, porque él acostumbra a ver este tipo de eventos, y él dijo que no le había gustado la primera mitad, porque no había sido tan espectacular. Pero yo lo que le dije, a los que nos gusta el fútbol americano de verdad, que lo seguimos todos los años, yo creo que la primera mitad a mí me encantó por ese juego ajedrístico del partido. Esa es mi definición. Lo mejor y lo peor de la Super Bowl, que es la que siguiente pregunta. El show de medio tiempo estuvo bien, no es lo que más me gustó. Obviamente ha habido mejores. Lo que no me gustó del partido en sí, obviamente hay unos errores de San Francisco que le atribuimos al play calling. Lo mejor, quizás la reafirmación o la comprobación de que estamos enfrente a otra superestrella y otro jugador que estará en la mesa de los GOATs o en la mesa de los mejores de todos los tiempos. Esa es mi definición. Vamos a pasar al análisis del partido en sí. Héctor, ya que te tengo aquí, tenerte aquí es un placer. De hecho, con la camiseta del AT&T, o sea, de las Texas A&M. Qué bueno tenerte desde México. Un saludo, un abrazo, muy afectuoso desde aquí. Primero, tu opinión del Super Bowl y lo mejor, lo peor y tu análisis de Kansas. Primero, vamos a empezar con el análisis de Kansas City. Kansas City, híjole, yo creo que así como lo dices, fue un juego de ajedrez. Perdón, ¿sí se escucha? Sí, perfectamente. Fue un juego de ajedrez donde tuvo Kansas City que contener la ansiedad, que tuvo que ser paciente más que nada. Inclusive yo hasta me imaginaba si los Lions estuvieran jugando, si hubieran jugado varias cuartas, intentando anotar de 7 en vez de tomar los 6 puntos que tomaron al principio, y a lo mejor hubiera sido un error. O sea, lo que le costó a Detroit en el juego del campeonato, gracias a la paciencia que tuvo Kansas City en los primeros 2 cuartos, fue que, bueno, hasta el tercero fue que creo que anotaron los otros puntos. Esa paciencia fue lo que los mantuvo en el partido, que no les dio ¿cómo lo llamamos? No les dio victorias morales a San Francisco como sí se las dio Detroit. Yo recuerdo perfectamente que Detroit ganando arriesgó, les dio victorias morales a San Francisco, las aprovecharon y les dieron vuelta. Kansas City fue de a poco, sabiendo que tiene un gran equipo, que podía mermar la defensa, solamente había que empezar a jugar un poquito diferente, a buscar las jugadas correctas, y al final, bueno, se llevó la recompensa de esa paciencia al principio del juego, y como todo, al final de los juegos las defensas empiezan a bajar y se llevó el juego justamente, al menos a mi parecer. Gran parte del juego lo jugó mejor San Francisco, pero Kansas City tuvo la paciencia, hizo las jugadas claves y llegó a empatar para poder ganar el juego en tiempos extra. David. Pues la verdad que yo lo que comentaba antes, fue un partido duro de defensas, una obviedad, en el que los ataques no funcionaron. Estábamos hablando del mejor roster de la NFL, que son San Francisco 49ers, el mejor equipo tanto en ataque como en defensa. La defensa no había funcionado muy bien este año, no como en otros años. Yo, por ejemplo, le exigía, por ejemplo, a un jugador como Bosa, que se le había hecho una renovación muy, muy importante, pues no funcionó, ¿sabes? No estaba funcionando como se le pedía respecto a su nivel.
Y luego San Francisco pues planteó un buen partido, consiguió ser mejor en la primera parte, dominar desde el punto de vista defensivo, pero claro, a Kansas no le puedes perdonar. Estás hablando de que había un dato muy importante, que si había dos datos. Si Kansas no le anotaba más de 21 puntos, siempre gana. 19-19 en la próloga, no se consiguió meter más de 21 puntos, así que no conseguimos llegar a esa cifra. Y también San Francisco se metía 20 puntos por ese talento ofensivo, también siempre ganaba. Y se quedó en 19. O sea, salió todo, parecía todo medido. De hecho, Andy Reid se comentaba que habían estudiado la próloga. Eso también es un detalle muy importante de un equipo campeón. Por la posibilidad de la próloga durante la semana y qué hacer y cómo decidir, porque también ha habido polémica con lo de la opción de atacar, defender, etcétera, etcétera, que luego si quieres entraremos. Y a mí me pareció un partido eso, sobre todo en la segunda parte ya se abrió, normal, las defensas estaban más cansadas y claro, teniendo un tipo como Mahomes en un partido igualado, es que no puedes, no te va a perdonar. Yo lo comentaba, en la primera parte estaba diciendo, bueno, estamos dominando algo más, estamos siendo algo mejores que Kansas, pero los tenemos ahí, no estamos culminando. De hecho, por ejemplo, el touchdown que conseguimos, que fue una auténtica genialidad de Shanahan de sacar de su playbook, que arriesgó muchísimo, claro, buscando a Jennings, hacer un pase sobre McCaffrey, etcétera, etcétera, ni un pase de Purdy ni siquiera para el touchdown. Fue una locura absoluta. Eso quiere decir que en la primera parte podían haber acabado tranquilamente 3-3 o 6-3 o algo así, pero o sea, un resultado muy, muy escueto. Y luego lo que hablábamos de Español al principio, Español se ha salido, ha hecho una temporada impresionante y es lo que te digo, al final es como funcionan las cosas un poquito en todo este rollo y en toda esta sociedad, un poco de construir elementos para que estos partidos puedan llevarte a ganar, a la victoria. Y creo que lo tenía muy claro. Tienen la experiencia, tienen la calidad y tienen los elementos. Y nosotros pecamos de detalles, simplemente. Esto se decía a veces por el canto de un duro y la yarda, el centímetro, y la verdad que fue los detalles. Llevar a la próloga, dejar vivo a Kansas, a un equipo como este, pues te hace que al final pues no puedas conseguirlo. Y San Francisco, pues no sé qué decir. Porque claro, ahora aparecemos en las apuestas, de hecho, por ejemplo, aparecemos en las apuestas para el año que viene como favoritos, ya que el año que viene es un mundo, la NFL es de una temporada a otra es un absoluto, es un mundo tremendo, no sabes lo que va a ocurrir, porque esto es el tópico, ¿no? Creo que venía el otro día una estadística que hablaba de esto, de que los últimos 18 quarterbacks que han aparecido por la Super Bowl y han perdido no han vuelto a la Super Bowl, ¿no? Sí, es verdad. Para que veamos lo difícil que es esto. Porque claro, hablamos de que va en Cincinnati, te recordamos, equipazo, no sé qué, no ha vuelto por el momento a pisar. Han pasado cosas, estamos de acuerdo. Todo el mundo cree que ese equipo puede volver a ir a llegar a una Super Bowl, pero igual no. Y San Francisco nos queda muy poquito en el sentido de que el límite el salary cap, etcétera, lo tenemos muy limitado. Igual tenemos una oportunidad más y no lo sé. Y luego es que estamos ante un equipo único. Estos de Kansas. Aparte, lo bueno que tiene este equipo de Kansas es que en los últimos años han conseguido vencer. Siempre los tenemos como referente ofensivo, ¿no? Espectacular, un equipo alegre, bonito, un auténtico show. Y esto lo han cambiado y ahora mismo es un equipo que te gana desde la defensa. Y eso también le da mucho también mérito a Reid y al propio Mahomes, que se puede adaptar a cualquier ámbito. Es increíble. O sea, lo de Mahomes ya conocíamos, en mi opinión, la calidad que tiene como quarterback, lo que puede llegar a hacer en un terreno y levantarnos a todos. Pero es que encima ha aprendido a hacer más cosas, a controlar el tempo, a tener personalidad, a saber ganarte en cualquier circunstancia, a no ser protagonista siempre. Y ayer, pues por ejemplo, pues en la primera parte, como estáis diciendo, el equipo no funcionaba, no iba, pero tampoco veíamos un dramatismo increíble en Kansas. Eso sí, cuando ya apareció la segunda parte, empezó a funcionar y empezaba a ser y él aprovechó su momento. Sabe cuándo aprovechar su momento. Y esa es también la diferencia entre un grande y un pequeño, ¿no? En mi opinión. Así que es un poco una reflexión un poquito general global de todo el partido. Mira, yo, si me preguntáis lo que pasó, yo concuerdo bastante con vosotros el tema de que a veces los equipos campeones tienen que tener eh, cogida la medida y saber el tiempo, cómo reaccionar y aprovechar los espacios y aprovechar los momentos del partido. El, el hecho de cómo va, en qué dirección va. En otros deportes también pasa lo mismo. O sea, los grandes jugadores también tienen un grado
de mental y de frialdad en algunos momentos y son capaces de desarrollar esas capacidades. Pasa mucho en el tenis, también pasa en el fútbol soccer. Entonces yo creo que es muy necesario que alabar el hecho, y eso se ejecuta solamente y exclusivamente en el aspecto del entrenador. Y en este caso yo concuerdo en lo que Andy Reid y Español lo han hecho. Recordemos que Español tuvo una temporada en Ravens, tuvo una temporada en Nueva York. Fueron capaces de desarrollar y mantenerse en el tiempo. Vi un artículo muy interesante en el The Athletic que habla de que quizás Español se convierta en el mejor defensive coordinator de la historia, porque ha tenido muchos éxitos como en esa faceta y parece ser que no tiene la intención de ser un head coach, porque cuando ha pasado, sobre todo en el último tiempo, y eso es así, muchos de entrenadores o coordinadores defensivos se transforman en head coach o vuelven a ser entrenadores defensivos en algún momento de la historia de su carrera como entrenadores. En el caso de Kansas, yo creo que al final el partido se definió en detalles. Y eso es así. O sea, hubo una serie de jugadas que si se hubieran inclinado la cancha a la balanza San Francisco a lo mejor podría haber ganado el partido. No fue un Super Bowl dominante donde tú dijeras, oye, este equipo ganó, por dar una historia, en el Super Bowl 24, cuando San Francisco le gana a Denver en una paliza histórica, el partido se definió en el segundo cuarto. O sea, no hubo partido después. O sea, aunque la cosa se definió y no había por dónde. O sea, el partido se definió así. En este tipo de partido, y lo que ha sucedido por lo menos en los dos últimos Super Bowl, que se podía haber inclinado la balanza para cualquiera de los equipos, lo cual lo hace emocionante. Yo creo que en el caso de Kansas hay que enaltecer mucho la labor defensiva. O sea, lo que hizo McDuffie, lo que hizo la secundaria de ese equipo, lo que hizo Leo Chenal en la línea de linebackers, da a entender que es un equipo que supo tener la madurez necesaria para poder estar en el momento del partido y ganar también desde la defensa. Obviamente, con lo que acabo de decir, no le quito mérito a Mahomes. Mahomes, cuando tuvo los drives, actuó como el mejor jugador de este deporte. O sea, no hay discusión en este aspecto. Si vamos al aspecto de San Francisco, que es ahí tiene mucha más tela que cortar, porque en el fondo el análisis desde la perspectiva de la persona del equipo que ganó, hay que establecer los puntos por los cuales ellos ganaron. O sea, efectivamente lograron parar la carrera en un momento, lograron defender las slants y lo mejor que tenía San Francisco en algún momento, lo lograron limitar. Pero San Francisco hizo una cosa muy buena durante el partido, y creo que de lo que yo todo lo que he leído en los análisis de los últimos días se le atribuye poco. San Francisco mejoró mucho en el pass rush, logró contener la carrera de Kansas, que no iba mal en el último tiempo con Pacheco, y logró limitar a Mahomes en muchas fases del partido. De hecho, en los primeros drives del partido, Mahomes tuvo varios 3 y fuera que no lo limitó. O sea, Mahomes no anota touchdown hasta el segundo tiempo del partido. Entonces, San Francisco hizo un desgaste físico de defensa que al final, de hecho, eso fue lo que prácticamente hizo que San Francisco decidiera recibir la pelota en el tiempo extra. Estaba la defensa muy fundida. Esa es a mí la sensación que me dio durante el final del encuentro. Yo creo que se le está pegando mucho a San Francisco por ese tipo de decisiones. Yo creo que San Francisco hace un muy buen partido, pero que no le resulta y no tuvo las respuestas desde la banca a las circunstancias que le pasaron. Lo de Grillo es una pena, ¿eh? O sea, si nosotros vemos la secuencia de la jugada que se corta el Aquiles de la manera más tonta, un jugador no puede seguir continuando un partido porque se lesiona al entrar al terreno del juego. Qué pena más grande.
Y lo de Purdy yo creo que hizo un muy buen partido y hizo una cosa que se le pedía que todo el mundo le pedía que hicieran y lo hizo. No se equivocó. O sea, no cometió errores clamorosos. O sea, es cierto que él no pudo dar ciertos pases, se equivocó en ciertas lecturas, pero no mandó ninguna intercepción. Jugó lo que se pidió y yo creo que el partido se definió más por el acierto de Kansas en el final del encuentro y porque ellos en una jugada determinada del partido yo creo que se equivocaron en el play calling, ese famoso tercer y cuarto, en el cuarto cuarto. Eso yo creo que fue un poco la clave del partido. Obviamente, vuelvo a repetir, sin quitarle mérito a Mahomes, que Mahomes cuando tuvo que hacerlo lo hizo y no se amilanó. O sea, la último drive lo llegó, el drive de la última parte del último cuarto del drive ganador, hizo la jugada que tenía que hacer y ganaron con la autoridad que ellos se merecen. Concepto de dinastía, yo de que he leído de la prensa americana y de lo que yo entiendo por concepto de dinastía, si nosotros comparamos lo que fueron los Steelers de los 70, los San Francisco 49ers de los 80, los Dallas Cowboys de los 90 y los Patriots de la década del 2000 y del 2015 en adelante, 2014-2015 en adelante, entiendo que son múltiples Super Bowl y finales de conferencia en un lapso poco corto de tiempo. Yo creo que tiene todos los instrumentos y apelativos para a partir de ahora considerarlos una dinastía, ¿vale? Yo sinceramente no creo que tenga los mejores jugadores, a excepción de Mahomes y quizás Travis Kelce. No creo que sean... tengo mis dudas sobre algunos jugadores que puedan llegar a ser Hall of Fame, como por ejemplo el caso de Chris Jones. Porque por ejemplo San Francisco... Chris Jones es muy bueno, ¿eh? Uh-huh. Sí, puede ser Hall of Fame, ¿eh? Yo no te estoy diciendo que no lo sea, pero yo tengo todavía ciertos grados de dudas. Uh-huh. Pero por ejemplo, en el caso de los San Francisco 49ers de los 80, no era solo Jerry Rice y Joe Montana, Craig, Ronnie Lott, parte de la línea, o sea, jugadores defensivos que llegaron a ser Hall of Fame también, ¿eh? Entonces, como concepto de dinastía global, de que tanto los entrenadores eran los mejores, los jugadores que eran superestrella, y quizás la gama de jugadores en el término medio pueda llegar a ser superestrella o llegar a ser Hall of Fame, yo creo que todavía tengo ciertas dudas, pero tiene todos los elementos, tanto en números, en estadísticas, para considerarse ya una dinastía y porque también han conseguido dos Super Bowl seguidos, que cosa que es muy muy complicado en este deporte. Y lo era ya en los 70 como para hacerlo ahora con toda la evolución que ha tenido este deporte en los últimos años, salary cap, agencia libre, contrato de jugadores y todas esas salvajadas que nosotros ya hemos hablado y hemos conocido. Creo que sí, Andy Reid está dentro de los mejores 5 entrenadores de este deporte, claramente. Antes se hablaba de Shula, Walsh, Bill Belichick, quizás en menor medida Jimmy Johnson, Chuck Noll también en ese mix, y entre eso se le tiene que considerar claramente a Andy Reid. Con respecto a la competición de que es Mahomes the GOAT en este momento, pues todavía está en el camino de... Yo quiero ser bien prudente porque hasta que no termine la carrera de Mahomes y podamos ver sus números, o que llegue hasta ese límite que llegó Tom Brady, si nos damos del más ganador de todos los tiempos o el mejor jugador de todos los tiempos, siempre hay elementos subjetivos en el análisis. Tú, por ejemplo, David, muchas veces hemos conversado de que a mí es lo que me entretiene, es lo que me gusta, creo que es magia pura, y no te quito ningún ápice de razón. Es así. Pero es verdad que hay ciertos elementos subjetivos que siempre hemos hablado nosotros, circunstancias, oye, estuvo aquí en el momento, llegó en el momento, lugar apropiado, pasó lo que pasó, vino... Podemos hablar de Purdy también de eso, porque Purdy también tiene esos elementos
Oye, imagínate que Mahomes hubiera llegado a Jets, por ejemplo, o que Tom Brady no estaba destinado a jugar en este deporte. Sí, puede ser también, no te quito razón en eso. Pero yo creo que la conversación del GOAT tiene que terminar se tiene que empezar a hablar cuando se cumplen ciertos parámetros que tienen que ver con las victorias en Super Bowl, victorias en finales, números en Eso es una regla, yo creo que eso es una regla que nadie, ¿quién tiene esa regla? ¿Dónde está escrita? Sí, no, sí, es verdad que uno puede cuestionar las reglas, pero yo desde mi humilde opinión, lo que sí es la mayoría de los analistas americanos hablan que en la primera fase, hasta los 27 años o 28 años que tiene Patrick Mahomes, si comparamos las dos carreras de tanto la de Brady como la de Mahomes, por decirlo así, en esta etapa está jugando mejor Mahomes, ¿vale? Sí. Ahora, eso es innegable, tanto en números, en estadísticas, eso es así. Ahora, si cuando terminemos la carrera y vemos la segunda parte, porque también vuelvo a repetir, como hay una serie de circunstancias que desconocemos que van a pasar en el futuro, nadie te dice, oye, Mahomes el próximo año se va a romper el Aquiles, o se va a romper, o no, ojalá no pase, no deseamos ni mal a Mahomes que le pase eso. Pero como hay una serie de circunstancias que no sabemos qué van a pasar, entonces hasta que, por decirlo así, no se lleguen casi al final o al ocaso de su carrera y analicemos las victorias, los números estadísticos de la carrera más o menos completa de ambos jugadores, y decimos y parametrizamos y decir, mira, ¿quién ha lanzado más yardas? ¿Quién ha lanzado más touchdown en su carrera? ¿Quién ha ganado más títulos? ¿Quién ha conseguido esto? Pues a lo mejor podríamos llegar a la conclusión de decir, oye, Mahomes ha logrado más que Brady, por lo tanto, que es como el efecto histórico que pasó hace unas décadas, cuando se decía que Montana era el mejor porque había ganado 4 Super Bowls. Hay gente que lo piensa aún actualmente. Sí, ¿no? E incluso dicen por un tema de talento de brazo, dicen, oye, Dan Marino era mejor que todos estos. Y claro, entonces yo lo que yo establezco es decir, mira, y eso es cierto, que incluso yo a veces me aseguro si mi opinión es parecida a la que otros analistas dicen. Digo, ¿está jugando en esta fase de la carrera Mahomes mejor que Brady? Yo entiendo que sí. No lo piensa solamente yo, lo piensa otra gente también. Y que cuando que termine el ocaso de su carrera y vemos los resultados más o menos finales y cómo van en temas de récords y demás, seguramente, así como va la cosa en el camino ascendente que está teniendo Mahomes, es posible que lo supere. Y claro, si pasó con Montana en el pasado, que hasta que no se estableció en ese Super Bowl de Atlanta que gana Brady diciendo, no, este es el mejor jugador de este deporte, de la historia de este deporte, seguramente cuando llegue ese momento, pues no va a haber ningún ápice de duda, ni alguien que en su sano juicio diga otra cosa, que el mejor jugador de este deporte vaya a ser Patrick Mahomes. Ahora, como el análisis es hasta cierto grado subjetivo, decir, oye, yo quiero decir que este jugador me entretiene, es más talentoso, me saca del sillón y oye, que creo que es el mejor jugador de este deporte y de todos los tiempos, pues... Mira, yo por ejemplo hago una reflexión sobre esto. Hace muchos años me di cuenta, pero muchos, estaba viendo el Mundial de 2010 y iba a un sitio donde se veían los partidos del Mundial de fútbol y jugaba muchos partidos, iba gente muy habitual de todos los países del mundo, aficionados normales, nada de eruditos, ni analistas, ni nada, que es como te tienes que fijar con la gente. Y me daba cuenta que siempre que jugaba, yo que sé, Argentina, Holanda, les daba igual, Holanda, Grecia, pues vamos con Holanda, por el fútbol de la naranja mecánica, todo ese fútbol antiguo, que luego lo cambió Holanda, por cierto. Pero eran países que caían, vamos a llamarlo caían bien, ¿no? Por decirlo algo sencillo. Y me daba cuenta que Italia, siempre que jugaba, la mayoría de los que estaban viendo el partido, había gente de todos los países, de Argentina, de Francia, de Inglaterra, de España. Querían que perdiese Italia. Y ahora dirá uno alguna frase, no, es que como a veces los que ganan, pues mucha gente los odia porque no quieren que ganen.
No, pero en cambio jugaba a Brasil y la gente quería que ganase a Brasil. Brasil ha ganado más que Italia, más mundiales. Y entonces yo me di cuenta ahí que la gente, la mayoría de la gente, yo hablo del espectador medio, lo que quiere es divertirse, ocio. Está bien ganar, pero al final ganar, a mí, a ti, a nadie, no nos da nada. Tú te vas a tu cama, te vas a tu casa y es lo de menos. O sea, sinceramente es así, a ninguno nos da nada. Si tú te sientas a ver un deporte y gana uno, pero te aburres muchísimo y dices, pues vaya aburrido, qué triste, ¿no? Esto. Sí, gana, oye, enhorabuena, pero a mí esto me importa un carajo. Mira, Luis Jones, nuestro querido Luis Jones, yo coincido con él, que dice que el mejor jugador que ha visto en su vida jugando a fútbol es Ronaldinho, yo también. Solo jugó 3 o 4 años. Mejor, pero esos 3 o 4 años es increíble. Le faltó constancia y eran fiestas. Pero a lo que me refiero con estas reflexiones es a eso. Creo que Mahomes tiene eso. Divierte, pero encima está ganando. Brady ganaba, nadie lo niega, eso es una obviedad, eso estamos de acuerdo. Ahí está en su historial, como dices tú, Javi, pero a mucha gente no le divertía. Mira, ¿sabes qué? No. Yo te digo lo contrario. A ver, yo en ese sentido discrepo porque, a ver, a lo mejor yo entiendo que yo soy yo en el sentido de que tengo mis gustos y que yo tengo... Yo hablo de la mayoría, no tus gustos, tienes que intentar analizar. Obviamente, pero yo por eso destaco el análisis subjetivo y yo no quiero restarle, vuelvo a repetir, yo siento que soy muy aficionado de Tom Brady y no quiero restarle ningún mérito a lo que ha hecho Patrick Mahomes. O sea, ni quiero traer la pelea a decir, oye, que me están ganando porque me está quitando el espacio, el protagonismo a Tom Brady. No estamos hablando de eso. Es que yo hay cosas que... A ver, yo le digo como un ejemplo. Yo soy muy friki de ciertas cosas o de ciertas cosas que me gustan. Por ejemplo, a mí yo soy muy de Star Wars y muy de Star Trek. Pero no es una cosa, un gusto que sea común a las personas de mi edad o personas que yo me relaciono. Es como el ejemplo que me daba a mi hermana, porque mi hermana también es un poquito friki para sus cosas y le encantaba el jazz de la década de los 50. Pero Star Wars tiene millones de fans. Yo pero soy también fanático de Star Wars. Sí, yo también digo lo mismo, pero hay gente que tiene ciertos gustos que son muy separados del conjunto de personas con la que esa se relaciona. O sea, yo entiendo, hay millones de personas que le encanta Star Wars y van a Disney a las atracciones de Star Wars. Y yo iría también y me encanta. Pero lo que yo me refería es que llegaba un momento de mi vida donde las personas con las que yo me relacionaba es que era como el patito feo con respecto a lo justo. O sea, era el único que me gustaba el fútbol americano, que me gustaban ciertas cosas, y al resto de la gente con la que yo me relacionaba decía, este tío es un patito feo porque le gusta cosas que a nadie le encanta. O sea, a todo el mundo le gusta una cosa y a mí me gustaba otra. Uh-huh. A ver, ¿qué es lo que yo quiero explicar? A mí, por ejemplo, a mí me entretiene el juego táctico, pero hay gente que le aburre. O sea, tú, por ejemplo, muchas cosas lo hablamos, David, muchas veces. Tú le preguntas a un americano común y corriente, dice, ¿tú sabes lo que es la ruta post? ¿Sabes lo que es la formación 22 o formación 12? Y tú dices, ¿y esto qué es? Y hermano, han visto fútbol americano toda su vida y no saben eso, porque no están acostumbrados. Pero claro, como somos a lo mejor un poquito más friki, entendemos esto. Entonces, ¿qué es lo que quiero explicarte? Que, a ver, a mí me entretiene el juego, a veces el juego de ajedrez y el juego de mental de leer defensas. Y a mí sí me entretiene ver a Patrick Mahomes, sí me sacaba, perdón, a Tom Brady. Si tú dices, sí, pero a la mayoría no. Bueno, claro, que y aficionados al fútbol americano. Claro, pero volvemos al ejemplo de Star Wars. Yo soy un... De hecho, fíjate, es más, te voy a decir una reflexión curiosa. Escucha, déjame terminar. Patrick Mahomes, sí, rápido. Sí, Patrick Mahomes tiene haters actualmente, pero en comparación con Brady, yo creo que tenía muchos más Brady. Yo nunca he visto en ningún deporte, es una reflexión, que un tío que ganaba tanto tuviese tantos detractores. En cambio, por ejemplo, Michael Jordan, el 90% de la gente no tenía detractores. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo a lo mejor Héctor me corregirá, pero ¿sabes lo que pasa? Con el caso de Michael Jordan tenía... Era espectacular. Sí, era muy espectacular, pero también influyó en la gente de los jóvenes dos elementos que Tom Brady no ha tenido en su carrera. A ver, Michael Jordan
era el héroe juvenil por las zapatillas de Nike Air. Bueno, Sí, bien. sí, era un rey del marketing, tenía como esa imagen tipo Michael Jackson, al estilo Michael Bueno, Jackson. era un rey del marketing, tampoco exactamente. Él se la ganó por cómo eran sus características. Sí, Igual sí, otro sí, jugador, sí. Sí, lo que otro yo me refiero. jugador, Sí, lo que aunque yo me puedes tener un refiero buen que. marketing, Sí, si lo que tú yo no me tienes el refiero. producto. Sí, sí. A lo que yo me quería explicarte es que, mira, Michael Jackson era como el héroe juvenil de niño, que el niño tenía como esa imagen de un tipo bueno, aunque sea de puertas para afuera, de que se sacaba la foto, era todo el mundo quería ser Michael, porque él era un tipo agradable de puertas afuera. No, De hecho, de hecho, de yo me hecho, acuerdo, yo- Michael Jackson, Michael Jordan era un pedante cuando jugaba. No sé, sí, sí, su grandeza lo ha hecho olvidar a la gente como era, pero yo no hace mucho decía, yo reconozco a Michael Jordan como el mejor jugador de básquetbol que he visto jamás, pero cuando yo era joven y lo veía jugar contra otros equipos, como ejemplo contra Charles Barkley o contra Gary Payton en las finales con los Sonics, el tipo pedante, una forma de pero, ser tan pero Héctor, agresiva que ¿sabes me qué por qué caía gordo. ¿sabes por qué yo te Pero lo ahora yo decía? lo veo hacia atrás y es el mejor. Sí, ¿sabes por qué te lo decía? Porque Michael Jordan hizo Space Jam también era el héroe del niño. O sea, por la Sí, pero publicidad ganado, también. Javi. Sí, Yo sí, entiendo no que te digo lo yo, contrario. Lo que te digo, yo lo que creo yo que quiero explicar, lo que estás yo quiero intentando explicar, explicar por qué Tom Brady no vende tanto, pero porque no es espectacular, no es por nada más. A ver, no, no, yo a no ver, creo tú que sea por imagínate, eso, ¿eh? Javi, tú imagínate que Yo trabajas no en una creo que sea empresa por eso. si tú, ahora me explicas por qué crees tú, pero tú imagínate que trabajas en una empresa de publicidad, ¿no? Y te dicen, tienes que hacer el marketing de Tom Brady, de Michael Jordan y de Mahomes. Y tú eres objetivo e incluso no te gusta el fútbol americano, imagínate. Tú vas allá, eres un profesional del marketing. ¿No? Y no has visto un fútbol americano en tu vida. Y tú dices, voy a ver quiénes son estos. Y vas objetivamente y los estudias. Y dices, ¿cómo vendo yo esto? Pues es mucho más fácil construir un personaje alrededor de Michael Jordan o Patrick Mahomes, por lo que supone su juego, su figura, etcétera, que igual Tom Brady, que es más difícil, que tienes que ir por otros caminos. Igual tendrías que ir con el camino del sacrificio, del esfuerzo, de ese rollo, y hacer un producto de marketing alrededor de eso. Yo sabes qué pasa es que, mira, yo también, una concuerdo eso, es que también justo Michael Jordan, que también es un efecto marketing, transformó en el deporte o contribuyó a que la NBA o el producto de baloncesto como tal se hiciera un fenómeno mundial. Aunque ese proceso venía de antes, no en Michael Jordan en sí, sino venía con el Dream Team. Pues desde que Bueno, el momento en que, la NBA decidió o dejó que sus jugadores formaran parte del equipo nacional de Estados Unidos y que fueran a los Juegos Olímpicos, por decirlo así, y el mismo Michael Jordan, no, también contribuyó, dejó que el baloncesto fuera un efecto un poco más global. El fútbol americano, ese efecto o ese proceso lo ha vivido después, o incluso está en el proceso de hacerse ahora. Porque aunque no es el deporte rey americano, no es un deporte mundial como lo es más el baloncesto tan masivo, en que se juegue profesionalmente a un nivel muy alto en otras partes del mundo. Porque, a ver, aunque se juega profesionalmente en Europa el fútbol americano y se juega profesionalmente en México, no es un deporte que haya competiciones de equipos nacionales que sean masivas, como lo es el baloncesto, como lo es el fútbol, soccer. Entonces, ¿qué es lo que quiero explicar? Yo, a mi impresión, que también, ojo, es subjetiva, porque también hay una opinión subjetiva que tú dices, oye, que yo creo que Mahomes vende más porque tiene mejor carisma, porque tiene... Puede ser, más, yo no te digo más espectacular. o más espectacular, como yo tú lo que quieras. Lo que yo sí creo que hay un elemento de la personalidad de Tom Brady, de la personalidad de lo que era el deporte, en cómo se vive el deporte en Boston, que es diferente a lo que sucede en California, a lo que sucede en el oeste, en la costa oeste de los Estados Unidos. En función de lo que ha sido la carrera de Tom Brady y lo que es publicitariamente él a principio de su carrera, o en el efecto que ha tenido sus negocios ahora, en la última etapa de su carrera.
Cosa que en el caso de Michael Jordan, su proceso de mercadotecnia, incluso sus negocios, fueron en la parte más inicial de su carrera. O sea, no, que va, gana más dinero ahora, Javi. Exactamente, pero cuando digo que empezó y gana más dinero ahora, porque obviamente lo que seguís más la NBA y yo que estoy de una persona desde fuera, el negocio que le consiguió la mamá a Michael Jordan con Nike y fue el negocio de su vida que lo mantiene, incluso gana más dinero estando sentado en su casa en un sillón de lo que ha hecho quizás a lo mejor sus sueldos que tenían cuando estaba por ejemplo en los Wizards o con los mismos Chicago Bulls. Bueno, acaba de vender el equipo de Charlotte Hornets por $3.500 millones. O sea, imagínate. O sea, es que al final las cosas es la creo que quiere comprar, se rumorea que quiere comprar a los Chicago Bulls ahora. Pero bueno, la cuestión es que puede ser, yo te vuelvo a repetir, no te quito ámbito de razón, que a lo mejor puede ser más mágico, más espectacular. Yo sigo sintiendo de que hay un nivel de subjetividad. Sí, pero Javi, tú estás intentando explicar, creo que te entiendo y creo que Héctor también te entiende que tu nivel de análisis, y es muy respetable, sobre el juego, sobre tal, que valoras otras cosas y eso estamos bien, incluso la gente que vemos muchísimo fútbol americano te entendemos perfectamente, pero yo estoy hablando con toda la sinceridad, la mayoría de la gente, siempre lo digo, quiere ver el fútbol americano para divertirse, esto es un ocio y hay muchos problemas en el mundo real para volverte loco con super análisis, entonces tú te sientas a ver a un tipo un rato y dices, wow, qué espectáculo, qué bien juega ese chico, qué bonito. Y luego en los highlights aparecen toda la prensa mundial y tal, y vende, y ya está. ¿Y por qué? Porque eso es más espectacular, pero eso en todos los deportes, en fútbol, en baloncesto, en todo, ¿sabes? En cualquier deporte de equipo, el que hace algo fuera de lo normal destaca, y es el que más se recuerda con la historia, ¿eh? Porque te voy a poner un ejemplo, ya sé que el fútbol americano y el deporte a veces nos parece que tiene mucho tiempo histórico, pero en realidad es poco tiempo, 100 y pico años en la historia de la humanidad es nada, ¿no? Pero yo siempre hago una extrapolación imaginaria en mi mente, de dentro, si se jugase al fútbol americano, 1000 Super Bowls, imaginemos esa locura, ¿no? 1000, es una locura, el año 3000 y pico, la Super Bowl número 1000, y seguro que hay muchos ganadores de Super Bowl, muchísimos ganadores, igual hay, yo que sé, 800 quarterbacks que han ganado la Super Bowl. ¿De cuánta gente se va a acordar realmente la gente? ¿De quién se va a acordar? Y yo pongo un ejemplo, creo que la gente se recuerda de los, como en las leyendas de la antigua Grecia, de los mitos, de los que hacen cosas extraordinarias o hacen cosas que llamen la atención. Y yo creo que en el deporte lo que más llama la atención es hacer cosas increíbles. Lo otro está muy bien, nadie te niega que hay militares en la historia de la humanidad que te ganan y que te construyen grandes batallas, pero los grandes que pasan en la historia son los grandes estrategas, los que hacen cosas increíblemente descomunales que el resto no han podido hacer porque eran genios. Y hay muchos grandes, en la antigua Roma yo que soy un amante de Roma, todo el mundo se acuerda de Julio César o de Pompeyo o tal, o todo el mundo se acuerda de Alejandro Magno, que eran hacían cosas fuera de lo habitual y había grandísimos militares que ganaron muchas batallas también, pero desaparecieron en la historia. O sea, no sé si me explico lo que estoy esta reflexión que estoy haciendo. Que estoy diciendo que en el fondo el que hace algo extraordinario es el que deja la marca. Huella, mira, la huella. Sí, yo entiendo esa perspectiva, y hasta cierto punto la comparto, porque podríamos hablar y filosofar, incluso hacer una lista de decir, oye, los eventos extraordinarios de la historia de la humanidad, ¿cómo podríamos destacar o qué nivel podríamos destacar esta hazaña, tanto arquitectónica como esta batalla, esta conquista o esta reforma? Podríamos hablar de eso, pero relacionado con el tema del deporte, sí, es posible que alguna hazaña perdure en el tiempo y se siga hablando en los próximos 100 o 200 años. O como dices tú, la vida pasan tantas cosas que llega un cataclismo como por el nivel de decadencia de nuestra sociedad actual, y al final esta conversación carece de sentido. No, eso es una obviedad. Con los problemas que pasan al lado, pero como este es un podcast de deportes, pero estamos hablando, no te olvides que estos debates sobre el supuesto Goat en algo
Sí, Que a sí. mí es una cosa que me cuesta muchísimo, porque Ujú. en un deporte de equipo es un poco hasta absurdo, si lo pensamos Sí. fríamente y objetivamente, Claro, ¿no? Sí. sí, sí. Porque, joder, macho, en el fútbol americano, que es el deporte para mí igual más de equipo de equipos, porque en el baloncesto, quieras que no, pues bueno, al final es un 5 contra 5 en el Sí, que los jugadores defienden y atacan. Michael Jordan fue mejor defensor de la NBA, por cierto. sí, Brady sí. o Mahomes nunca van a ser defensores en la NFL. ni lo, Te ni quiero lo, hacer no. una pregunta. Eso, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se llamaba el de los Detroit Pistons? Isaiah, el que se peleó Decía con Thomas. Thomas, maldición. Sí, el base. y Isaiah Thomas. claro, Isaiah Thomas y Dennis Rodman en la época de los Pistons. ¿Quién era mejor defensor de los tres? Como defensor, ¿eh? Bueno, es diferente posición, pero yo creo que Dennis Rodman es uno de los grandes defensores de la historia. Uh-huh. ¿Sí? Sí. ¿Dennis Rodman? ¿Sí? Sí, Pues sí. yo lo digo, yo Y, lo pregunto como desde pero fuera, era así. defensor, era un especialista nato, sabía defender en cualquier posición, era súper agresivo, era muy intenso, era muy inteligente. Y mira, ha pasado la historia un poco, porque hacía cosas diferentes. Hacía como defensor. Fíjate que no, con los defensores cuesta más visualmente, porque nos quedamos siempre con el espectáculo ofensivo. Porque imagínate que ahora te llega Javi y Héctor y a nuestros espectadores que nos ven, te llega un erudito del fútbol americano y te dice, no, para mí el mejor jugador de la historia pues no es ninguno de estos. Para mí el mejor jugador de la historia es, yo qué sé, Lawrence Taylor. sí, o Taylor, o Arnold, Donald, perdona, o yo qué sé, Donald. un defensor. Sí, 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 sí. sí. Te lo dice y tú dices, Ronnie hombre, Lott. es muy bueno. Sí, sí, y tú dirías, o te callas porque dirías, no, no, si son buenísimos, nadie lo niega. Pero te Sí, dicen, no, sí. no, para mí es el mejor porque esta es la Dick posición más Butkus. difícil, porque Es es que la que más... caemos en el error de querer englobar en el mejor jugador de todos los tiempos en una sola posición. Ya. Porque y es que para mí es ilógico, porque cuando tú ves a Tom Brady y ves a Ray Lewis, que para mí ha sido el mejor linebacker que ha tenido la historia, no tiene nada que ver, o sea, simplemente No, físicamente es un enano contra yo, un gigante y la velocidad y la fuerza es descomunal por arriba Ray Lewis que Brady, bueno, entonces en todo caso ahí es donde, Singletary no ahí se donde están quedaba las atrás, ¿eh? contradicciones. Singletary no se quedaba atrás, ¿eh? Igual podemos hablar del Sí. mejor quarterback de la historia. Sí, eso se puede Eso sí, debatir. Oye, Pero eso sí ojo, se ojo con ese detalle, con ese análisis hace unos años cuando la NFL cumplió los 100 años, uh-huh. siempre definió la lista de los mejores quarterbacks primero a Montana sobre Brady y Brady estaba como contento Uh-huh. con la De evaluación. hecho, en esas listas creo que he visto alguna vez, no sé si me equivoco, que el mejor de la historia para muchos es Jim Brown, por ejemplo, lo siguen diciendo, o gente así. Sí, no, pero por ejemplo el Uh-huh. caso de Tom Brady, él decía y reconocía, porque muchas veces lo Jerry Rice comentaba, también aparece en alguna lista. sí, sí, porque Jerry Rice obviamente es el mejor wide receiver de todos los tiempos y pues vendrá Randy Uh-huh. Moss y lo demás. El tema es que él mismo decía que, claro, él vino después y muchas de las cosas que tenía Joe Montana las tenía Brady después, que en el fondo fue como su heredero, porque había Uh-huh. visto a Joe Montana jugar Sí, y parte de era su su juego. ídolo. Uh-huh. Claro, era como yo quería ser como él y he copiado su juego. Pero bueno, al final esto es A ver, es un entretenido. bonito debate y aunque sea Y un poco claro, filosofal, yo entro en el debate de por qué psicológicamente creo que unos pueden traspasar y uno puede ser algo mejor y otro le gusta más a la gente. Y yo creo que lo que sí que estarás de acuerdo es que en lo que es talento puro, lo que es talento deportivo, sí que sí, es mejor posiblemente. Mahomes, ¿sabes? Mira, yo en todo caso, yo la única pega que le pongo a Mahomes Uh-huh. es que, y siempre lo he dicho, y mira que no me gustan los Dolphins y no es mi santo de devoción, pero yo el mejor quarterback, el mejor brazo de quarterback que yo he Uh-huh. visto, Uh-huh. el señor es Dan Marino y no ganó nada, pero como brazo, como puro el ejemplo del movimiento del brazo para darle la pelota donde tiene que darle. Uh-huh. Al, sí. y yo creo que el quick release de Dan Marino se lo ha visto quizás a Mahomes en menor medida, pero que Mahomes está muy cerca. O sea, que Mahomes tiene cosas que Dan Marino no tenía. Entonces, si es como pasador nato, posiblemente Dan Marino, pero Patrick Mahomes le da el palo, o sea, prácticamente está muy cerquita. Esto es Como como decir pasador, que en qué puesto ponéis a un 4 veces MVP de la NFL, como es Rodgers, por ejemplo.
pero es que es muy complicado. Yo siempre Sí, hacía no, una Rogers pregunta. está por ahí también, está por ahí. En todo Con toda la caso, sinceridad del mundo, yo siempre he dicho que ganar depende de muchos factores y yo siempre te pregunto a ti alguna vez y le pregunto a nuestros espectadores, ¿realmente creéis que la diferencia entre Rogers y Tom Brady es 6 Super Bowls? ¿Realmente creéis que la diferencia entre Manning y Brady son 5 Super Bowls? ¿Realmente existe la diferencia con entre eso Dan Marino? yo creo que Yo creo con que Manning... no. No, No, claramente no, pero yo creo que el fútbol y la historia ha sido un poquito injusta con algunos. Con Rogers Claro, el es donde mejor... caes también, en el Claro, equipo caes, en el sitio que caes, yo Rogers, qué sé. con Rogers yo creo que sí se ha tenido más complacencia y él ha tenido más oportunidades. Puede ser. Manning al principio de su carrera tuvo mucha mala suerte. Pero Breeze, una bueno, Super Bowl, un talento increíble ofensivo. sí, sí. Uh-huh. Pero bueno, Drew Brees tiene mejor porcentaje de de pases, ¿no? pases, Que sí. todos. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, para finalizar, chicos, que nos queda, pero el debate y el podcast como ha quedado como conversación de Pero bar. se quedó allá. No, pero no, los debates son interesantes, o sea, es verdad que hay que en realidad, volviendo al partido en sí, y volviendo a San Francisco, porque con el análisis del debacle de 49ers, ¿creéis que es verdad afectó lo de la falta de correr de McCaffrey y lo de Grillo? ¿Creéis que afectó específicamente al resultado del partido, la lesión? Hombre, todo afecta, está claro, estamos de acuerdo. No sé qué piensas, Héctor, pero todo afecta, claro. Las lesiones marcan, y espero esto en deporte tan de equipo, pues claro. Yo en las lesiones yo hace tiempo que aprendí a no contar con ellas, a no justificarme con ellas. No, pero claro, es que también hay un efecto. Nosotros no sabemos el qué pasaría si no se hubiera pasado, no se hubiera Claro. lesionado. O sea, es que no podemos definirlo. Sí afectó, claramente sí, pero claro, no podemos llegar a saber. Por lo mejor con Grillo jugando, igual gana Kansas. O sea, claro, igual tiene un fumble, lo provoca o lo pierde. O exactamente, o lo pierden. Christian McCaffrey si él creo tiene que un lo error usaron demasiado al principio. Que Christian McCaffrey llegó golpeado y cansado al final, por eso yo creo que lo dejaron de usar un poco. Sí, yo lo veía muy golpeado hacia el final del partido. Todo el equipo estaba yo creo que estaba sin aire San Francisco al final. Mira, como para cerrar, porque habríamos hablado del caso de Manning, porque Manning hasta que no se sacó la espinita del Super Bowl que gana con Indianapolis, se decía que, de hecho, la prensa hablaba de que Peyton Manning iba a ser el nuevo Dan Marino. O sea, que iba a tener números y que no iba a ganar nada. ¿Creéis que Kyle Shanahan volverá a ganar un Super Bowl? Es que esto no tenemos una bolita de cristal, es lo que hablamos, es muy difícil. A ver, objetivamente es un entrenador con mucho talento. Mira, hoy venía una comparación en redes y de que Andy Reid también se lo consideró un perdedor durante mucho tiempo. Sí. Porque te tuvo a Donovan McNabb y a Michael Vick como quarterbacks. A ver, estamos de acuerdo que es un superentrenador élite. Quien diga lo contrario miente, con sus rarezas y sus particularidades. Es un entrenador que vive mucho de su playbook, a veces muy rígido, a veces menos atrevido, pero mira, en estos playoffs hemos visto algo que no había ocurrido en su carrera, que es atreverse. Primero, remontar partidos que nunca lo había hecho, ¿no? Y luego, por ejemplo, ese cuarto down que se jugó en vez de una patada, cosa que hace un año era impensable, ¿no? Digamos que está cambiando y todo el mundo aprende. Y él mismo igual le han dicho, oye, macho, tú eres muy bueno diseñando jugadas, tú eres una persona muy erudita en el juego, pero esto a veces no solo se gana con esto, hay que hacer algo más de vez en cuando, ¿no? Y la verdad que igual está aprendiendo. Es joven, tiene 44 años, creo, 45, es muy joven. Y ¿cuántos equipos firmarían el estar compitiendo como está San Francisco? El jugar finales de conferencia. Es que a veces nos olvidamos eso, que enseguida damos hachazos y críticas, pero el equipo está ahí, está luchando. Como dices tú, mira, vosotros dos encima sois dos equipos ahora mismo que veremos qué años os esperan. Igual tenéis una travesía en el desierto muy dura, tanto Titans como Patriots, a ver dónde acaban. Igual estáis 5 o 6 años sin hacer nada. Igual no, igual se hace una buena reconstrucción, pero la NFL es muy complicada. Estamos de acuerdo. Sí, ¿no? Es súper compleja. Es que es eso, entonces darle palos a un tío que ha perdido la Super Bowl en la próloga, pues no sé. Pero es uno de los mejores entrenadores que hay hoy en día. Yo creo que si lo despidieran mañana porque se perdió la Super Bowl, 31 equipos estarían pensando seriamente en quitar a su entrenador para ponerlo a él. Yo creo que sí, yo lo veo así, no sé vosotros, no sé. No, sí, yo lo veo igual.
Es que es verdad que la derrota a veces tiene, o sea, somos como muy bipolares en todo, o sea, somos grandes en la derrota y somos los mejores cuando ganamos algo, o sea, que espectacular, y cuando perdemos, pues nos dan hachazos y por arriba y por abajo y por todos los sitios. Yo creo que siempre hay que tener la serenidad de poner los pies sobre el piso y tratar de analizar, incluso dejar pasar unos días, poco a poco, y asimilar las cosas, y después tomarse los días de descanso y después visualizar las cosas de otra manera. Chicos, hemos un poco cubierto lo que hemos definido de que íbamos a hablar, de Kyle Shanahan, de Greenlaw, de Andy Reid y el Mahomes, el The GOAT. Bueno, solo para finalizar, va a ser el último programa de esta temporada. Al final la transmisión en vivo no ha podido ser, por algo ha pasado un problema, pero lo estamos grabando y lo vamos a subir seguramente en las próximas horas el programa a través de YouTube para que lo podáis ver y nos podáis escuchar, y también el resto de plataformas digitales. Para mí ha sido un placer esta temporada poder conducir este programa. También estar con vosotros, estar con el resto de compañeros, después de disfrutar de este deporte. Vamos a cerrar el proyecto por el momento. Ya, como acabo de decir, ahí se requiere semanas y tiempo para poder poco a poco asimilar las cosas y replantearlas para el futuro. Lo ideal es que sigan a estar conectados a la NFL, y el tiempo dirá, y si volvemos, seguro que entre todos disfrutaremos más de este deporte, y sobre todo porque la NFL llega a España el 2025 y esperamos todos disfrutarla, estar en el estadio o de algún momento contribuir a que este deporte se masifique más en España y en el resto de países de Europa e incluso en otras partes del mundo, y que puedan disfrutar de lo que hemos dicho, un ocio, un pasatiempo, y que seguramente es cierto que hay cosas mucho más importantes, pero el entretenimiento es importante también, pero claro, hay cosas que pasan en el mundo a nuestro alrededor que son un poco complicadas, y a veces enfrascarnos o pelearnos o discutir por cosas que en realidad no tienen mayor importancia en comparación a lo que está sucediendo alrededor. Lo mencionaba David con la noticia de los tiroteos en Kansas. Ojalá que no le pase nada a ningún jugador o a ningún personal de personas que, bueno, ni a nadie, persona, a nadie que pueda, que todos se puedan recuperar, y que la gente que causa esos estragos o ese terror pague lo que lo pague. Exactamente. Y bueno, y a los que nos escuchan, un abrazo fraterno. Nos estaremos viendo a través de las redes. Cualquier sugerencia, cualquier cosa que nos queráis comentar, pues a través de las redes también. Y bueno, pues ha sido una gran temporada, y podamos seguir disfrutando de este deporte. Y muchísimas gracias, Héctor, David, por estar este ratito y hablar de esto que nos entretiene. Héctor, un abrazo a la distancia en México, para la familia y para todos. Saludos, Héctor. David, un abrazo. Enhorabuena por la cobertura del Super Bowl con el compañero, con Fernando Arboledas también, y con Álvaro Martín, y que es el gran Álvaro Martín de ESPN, Ritmo NFL. Que en realidad hicisteis un trabajazo en el proyecto de estar en el Super Bowl y estar en la cobertura, y de verdad el material que nos habéis presentado, el contenido ha sido espectacular. Sí, la verdad que es un trabajo difícil, y seguimos, es lo que hay que buscar, hacer cosas entretenidas, divertidas, atraer a la gente y pasarlo bien. ¿Qué es esto? Todo lo demás es absurdo, estúpido, no tiene sentido, y es entrar en batallas sin sentido, de gente que se aburre mucho. Eso es. Bueno, chicos, un abrazo a todos y nos vamos viendo. Un abrazo. Chao. Ha sido un gran placer estar con ustedes esta temporada. Muchísimas gracias por invitarme. Chao.